Hola chicos, muy buenas noches. Estoy muy contento porque ya estamos casi a punto de terminar este ciclo de sesiones virtuales y en esta sesión de filosofía vamos a platicar sobre el proyecto de vida. Ya hemos hablado anteriormente sobre que el proyecto de vida como tal no debemos entenderlo como un conjunto de ideas que quizás no estén partiendo de la precisión o de nuestra conciencia misma de clases, ¿no? Regularmente los proyectos de vida permea de una forma muy generalizada, ¿no? Como decir, el proyecto de vida es establecer, eh, podríamos decirlo de la siguiente forma, plazos cortos, medianos y largos, ¿no? Que nunca hay como una precisión de cuánto tiempo verdaderamente es un plazo. Entonces ese es un problema que confunde realmente a la mayoría de los jóvenes. ¿Por qué? Porque en primero, por tres cosas, ¿no? La primera es que no establece como tal un punto de referencia, un punto de partida que sea realista, ¿no? Que verdaderamente nos posicione como individuos, como sujetos en una sociedad desde nuestra conciencia o desde dónde estamos partiendo, ¿no? ¿Quién es mi familia? ¿Qué lengua hablo? ¿En qué país nací? ¿Cuál es la circunstancia cultural, histórica que me rodea? eh, de cuáles son las posibilidades que están a mi alcance, ¿no? Desde la circunstancia en la que nací, la familia con la que nací, usos y costumbres que he heredado a través de los años. Entonces, ese es un problema muy grave, ¿no? Porque el punto de partida que se da regularmente en las escuelas es el grado escolar, ¿no? Entonces, piénsenlo de la siguiente forma. Dentro de los grados escolares, verdaderamente todos estamos o tenemos los mismos intereses, las mismas posibilidades. Por supuesto que no. Hay distintos factores que separan a la gente, ¿no? Principalmente factores ideológicos, como creer que el dinero nos da una posición más alta, ¿no? O por ejemplo, también otro de los factores que dividen demasiado es la religión, la política, incluso conflictos propiamente entre familias, ¿no? Ya en comunidades más pequeñas. Entonces, esta cuestión nos hace o nos revela que verdaderamente no podemos partir, el punto de partida de un proyecto de vida no debe correr a partir del grado escolar, ¿no? Sino de la notoriedad o de la circunstancia o de la conciencia de clase que la persona que puede establecer, ¿no? Ahora, la pregunta es cómo poder acceder a esa confrontación de los hechos, ¿no? Regularmente la escuela, bueno, no regularmente, diría frecuentemente la escuela castiga, ¿no? O durante muchos tiempos, sobre todo en décadas anteriores, los castigos eran físicos, eh, bueno, eran también físicos, ¿no? Seguramente a algunos de ustedes también les tocó algún maltrato de este índole, ¿no? Bueno, en ese entonces las escuelas o frecuentemente enseñaban a, a que cuestionar, a que reflexionar, a que establecer un diálogo con los profesores fuese una conducta castigada, algo que tenía que ser penado porque no correspondía a la dinámica o a la relación que se establecía entre profesor y estudiante. Actualmente el sistema educativo nos permite establecer o consolidar un diálogo de manera horizontal entre profesor y estudiante, ¿no? Formar comunidades de diálogo a donde podamos establecer como tal ideas y detectar a lo mejor esas ideas que seguramente están afectando a la sociedad o a mi comunidad o a mi familia o a mí mismo, y entonces pues la escuela debería orientarnos, ¿no? Lamentablemente la escuela ha perdido un sentido tremendo, ¿no? Tremendo en el hecho de que se ha abierto un abismo amplio entre el significado de la propia escuela, que es ir a educarse para ser libres, para ejercer mi libertad, y por otro lado una escuela como trámite, ¿no? Como requisito. Yo necesito ir porque necesito encontrar un trabajo y establecerme en el mercado laboral. Ahora, esa visión que tenemos de la escuela, pues obviamente castiga o condena cuando nosotros nos confrontamos al ejercicio de la notoriedad. E igual, ¿no? Hay algunos prejuicios que no nos quieren o no nos permiten acceder a esa confrontación de los hechos. ¿Por qué? ¿No? Pues por ejemplo, a lo mejor
qué sé yo, hay gente que tiene prejuicios muy grandes y voy a poner un ejemplo grave, ¿no? El color de piel, ¿no? La pigmentación de la piel, uno podría decir, es que como tengo un color más oscuro que la otra persona, entonces tengo menos posibilidades de acceder a una vida de calidad. Claro que no, ¿no? Definitivamente no. Entonces, ese tipo de ideas, pues hay que cuestionarlas, ¿no? Ahora, esa es una forma de poder acceder a inquietarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué otro punto, no? Hablábamos en este primer punto del punto de partida, pero en este primer enunciado o paréntesis del punto de partida del proyecto de vida, ¿no? Ahora, ese es el primer paréntesis. El segundo paréntesis. Los proyectos de vida no se conforman de manera tan amplia, ¿no? Yo creo que llamar un proyecto de vida tendríamos que clasificar y entender a qué entonces llamamos o cuáles son las dimensiones propias del ser humano, ¿no? Para poder entender hacia dónde vamos a orientar nuestro proyecto qué es o qué queremos de nuestra propia vida, ¿no? O empezarnos a cuestionar respecto a este mismo sentido del tiempo, ¿no? ¿A qué voy a dedicar mi tiempo, mi esfuerzo en un futuro? Bien, eso es importante comenzarlo a trabajar de la siguiente forma, como lo hicimos en el video anterior. Proyecto de vida lo hemos dividido en 4 partes o en 4 fases, podríamos decirlo así. La primera es el proyecto estudiantil, que es un rol importante, ¿no? Todo el ser humano se asume en la educación formativa. Bueno, casi todos los seres humanos nos adherimos a un sistema educativo formal para poder participar dentro del Estado, dentro de la sociedad, más que del Estado, de la sociedad, ¿no? Entonces somos seres sociables. Es por ello que cuando no ingresamos a la escuela o a la institución, pues entonces ya estamos aceptando algunos términos importantes o un contrato social entre nosotros soberanos y entre el Estado, ¿no? Aquel ente que regula, crea, establece leyes, normas para poder establecer un orden, ¿no? Dentro de la sociedad. Ahora, en esa parte de escuela, pues cursamos muchísimos años, demasiados, ¿no? Piénsenlo, 3 de preescolar, 6 de primaria, 9, ¿no? 12 con los 3 de la secundaria, 15 con el de media superior, ¿no? Para concluir la educación que nos puede garantizar el propio Estado. Y ya después de los 18, pues 5 años de la universidad. Entonces, hay que hacer un proyecto de estudiante. Claro que eso exige, ¿no? Entonces hay que pensar o hay que tomar esta primera dimensión de un proyecto como estudiante. ¿Qué rol qué rol debo asumir o cuál es el sentido de estudiar? Eso es importante preguntarnos, ¿no? La otra fase del proyecto que desglosamos es un proyecto que es la continuación, podremos decir, del proyecto de estudiante, ¿no? Un proyecto laboral o un proyecto de profesional. Que el proyecto laboral se va a enfocar a ejercer un oficio, pero que dentro de ese oficio pues busquemos un sentido humano. Por otra parte, el proyecto profesional pues establece a las personas que desean insertarse a la universidad para acceder al ejercicio de una profesión, ¿no? Hablaremos, ojalá en clase, dentro de la diferencia de una carrera técnica, una licenciatura o el ejercicio del oficio. Bien, y luego hablamos también de los proyectos de familia, que es otra fase de lo que llamamos proyecto de vida. Pues hay que hablar también de la familia, ¿no? Cuestionarnos, ¿realmente quiero familia? ¿Quiero tener hijos? Etcétera. Ahora, del que no hablamos, y en esta sesión le vamos a dedicar tiempo, es el proyecto de plenitud, ¿no? Primero debemos entender el concepto de plenitud. La plenitud es un rasgo que establece como tal el alcance máximo o el auge quizás podremos decirlo, de un procedimiento, ¿no? De un desarrollo. Ahora, si hablamos de desarrollo en la dimensión humana, entonces la plenitud es como ese auge o esa máxima del ser humano,
¿no? Sin embargo, a construcción de las sociedades industriales hemos relacionado ese grado máximo o ese auge o esa realización que tiene el ser humano en el dinero, ¿no? En el reconocimiento, en el poder. Entonces relacionamos mucho el éxito o la felicidad con estos conceptos, pero esto se justifica porque es una visión propia de las sociedades industriales, ¿no? Entonces cuando uno, por ejemplo, ve a una persona que va a comer a lugares, restaurantes caros, a una persona que usa joyas, una persona que es famosa o que asume un poder dentro del Estado, la gente lo ve como ese símbolo de éxito, ¿no? Entonces, tengamos que entender que para asentar un proyecto de plenitud no tenemos que hablar de ese sentido materialista, ¿no? De la acumulación, ya sea dinero, poder, jerarquías, etcétera. En ese sentido no, porque ahí no habita la plenitud. La plenitud como tal es ese ejercicio espiritual, de la dimensión espiritual que el ser humano puede o accede a alcanzar, ¿no? Espiritual no me quiero referir a nada religioso en absoluto. No es algo que debamos confundir, ¿no? La dimensión humana en un sentido espiritual es quizás también quizás en conceptos de neurociencia podríamos justificarlo en la inteligencia de la cual nos habla Howard Gardner, neurocientífico norteamericano que nos habla sobre comparte una teoría de las inteligencias múltiples, pero nos dice que hay dos inteligencias que requieren de una habilidad social, pero también una habilidad introspectiva, ¿no? Entonces, esa habilidad, esa inteligencia la denomina la que es introspección, como su nombre lo dice, la inteligencia intrapersonal. Intra de dentro, ¿no? El prefijo dentro, personal, ¿no? Dentro de la persona. Ahora, ¿qué ocurre cuando el ser humano se empieza a inquietar respecto a sí mismo? Hablamos de este precepto délfico que lo platicamos, me parece, estoy casi seguro que en la primera sesión de filosofía, que es la epimelea y auto, ¿no? O la inquietud de sí mismos, que es una máxima del oráculo de Delfos que invita, ¿no?, al ser humano a ver en su interior. Yo sé que quizás esta expresión tenga un sentido incluso ya hasta desgastado, ¿no? Porque luego verdaderamente hay algunos, podríamos decir, tipos de placebos, ¿no? Que nos hacen sentir con cierto bienestar. Eso yo lo veo mucho, por ejemplo, en el uso de las redes sociales. Bien, entonces, si eso no nos lleva a esa búsqueda de plenitud, entonces debemos que desecharlo, ¿no? Debemos que pensar entonces hacia qué sentido quiero referirme con lo espiritual, ¿no? Lo espiritual no se refiere primero a tener, como ya les había dicho anteriormente, un Dios, ¿no? O creer que en la existencia de una deidad. Para nada tiene que ver, ¿no? La capacidad introspectiva o la plenitud que busca esta máxima espiritual está justificada desde que el ser humano se convierte o genera esa sensación de templanza, de control de sí mismo, como lo dice Eurípides, ¿no? Cuando Céfalo le pregunta sobre sobre las relaciones que tiene con las mujeres, ¿no? Eurípides, un poco sarcástico, le responde a Céfalo que, que eso ya lo ha vencido hace muchos años, ¿no? Que a veces los verdaderos demonios son esas sensaciones que nos dominan, que gobiernan al ser humano y nos despojan de la razón. Y entonces no nos permiten estar en paz con nosotros mismos, nos perturban. Entonces, algo tiene que ver también con los estoicos, ¿no? Con la ataraxia, seguramente. Entonces, ese sentido es la búsqueda de la plenitud, ¿no? Que el ser humano de un ejercicio de confrontación con los hechos, con su circunstancia misma, pueda administrar y gestionar sus habilidades cognitivas, también sus posibilidades dentro de la sociedad, dentro del rol que desempeña en la sociedad, para poder encontrar esa búsqueda de bienestar, ¿no? Sin embargo, la pregunta sería,
¿qué estamos entendiendo o qué están entendiendo los adolescentes por felicidad? Es una pregunta que vamos a generar dentro de la sesión. Me gustaría que hicieran o pensaran acerca de esta pregunta y compartieran alguna respuesta dentro de la plática que vamos a tener en la sesión. Bueno, ¿qué piensan del proyecto de plenitud? ¿Creen que el ser humano debe pensar respecto a este tipo de proyecto? ¿Habían escuchado del proyecto de plenitud? Y si es así, ¿podrían darme un ejemplo que han visto en algún personaje de la televisión o algún escritor famoso o quizás alguien de su familia? Eso sería interesante. Y bueno, esta es ya casi la antepenúltima sesión que vamos a tener este año. Entonces, nos vemos ya en clase. Bye.